Vamos a por acá. Listo, entonces nos quedamos acá que hemos escrito PEP1 Mecho Touch S2, está escrito. Y todo seguimiento. ¿De dónde viene 1.8? ¿Del PMIC? No sé. ¿Un LO? No sé, no sé, no sé. No sé de dónde viene. Vamos a ver de dónde viene ese voltaje que está eliminando mi táctil de Big R. Clic. ¿Me está llevando a dónde? A una resistencia del touch interfase. Interesante, profesor. Me está llevando a esta, mire, profesor, me está llevando a esta resistencia que está acá. ¿Dónde? Esta resistencia. ¿Mide resistencia? Muy bien, vamos a medir esa resistencia. Doble clic. Acá está. ¿Cuánto mide? Obviamente lo ubicas en la placa, ¿no? Está ahí. ¿Cuánto mide esa resistencia? 10, 100K. 100 kilo ¿no? Con 5% de tolerancia. 95, 105, por ahí, ¿no? Dice que te van a dónde? A otro táctil, a una línea SPI del procesador hacia el touch, esa línea. Doble clic acá. ¿Me marca? No, no me marca. Creo que en este caso no me está marcando. Entonces simplemente le escribo SPI guión bajo AP, ya estoy entendiendo que viene del CPU, touch, que va al touch, guión bajo es CS guión bajo L. Ya está. Sigo, ¿no? Te comunico, dice que viene de la página 19, está ingresando por acá, ¿no? Vamos a ubicarlo. Acá hay un programa, dice. Ah, me mandé mucho. Me mandé mucho. Espérate, déjame regresar a la me encontré. Debería ser que posiblemente ay, caray. Ay, caray. Acá está la línea. Puede ser no. Bueno, vamos a escribir SPI, guión bajo AP, guión bajo, tu. O sea, la línea SPI viene el procesador hacia el touch. Touch, guión bajo. La líneas SL, guión L. Clic acá. Ajá, ahí me quedé, ¿no? Ahí nos quedamos. ¿De dónde viene? De la página 19. ¿Dónde es esto? Ahí recién empezaba nuevamente. Clic. Ajá, dice que está llegando de... ¿Qué es esto que está acá? Le llaman, estas líneas le llaman como si fueran unos puentes, ¿no? Puentes. De aquí pasa por otro lado, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. Mira, ¿ves? Es lo mismo, como un clon, ¿no? Continuamos. Ajá, como un clon. ¿A dónde está saliendo? ¡Oh! ¿De dónde está saliendo? ¡Oh! ¿De dónde está saliendo? De este pack. ¿Quién es ese? Nuestro amigo, y claramente, CPU, A12 CPU. Entonces, no hay comunicación. Entonces, el CPU está saliendo esa línea directamente a nuestro amigo táctil, ¿no? Bueno, vamos a ver, estamos por aquí. Ahí está. Esta línea que está acá, comunicación, ¿no? Ahora, profesor, en este pase de la interfase del profesor Touch, ¿puedo meter filtro? Claro que sí. En este filtro, en este condensador, y me está llevando esa línea. Yo le clic acá, no me está marcando la línea. Nuevamente clic acá afuera y escribo esa línea. Borramos acá y vamos a la línea del conector. SPI, mira, la línea SPI que viene del procesador hacia el, estoy escribiendo lo que dice acá, ¿no? Hacia el touch, hacia el touch, tiene una línea SS que va al conector de L, que significa, no me acuerdo qué significa. ¿Dónde va? Estamos aquí, ¿no? Ya pues medimos esto, ya medimos esto y vamos a llevarnos al conector. Ahí, al conector. Al conector de nuestra línea, de nuestra interfase, ¿no? Que hemos empezado por acá. Profesor, de aquí me está dando una vuelta. Sí, una vez dijo un alumno, se está retroalimentando. O tengo diciendo por acá por una línea de conexión. De voltaje de conexión. Profesor, por eso que no limitaba. Entonces, el CPU viene esa línea de uno. Ahora, yo le voy a explicar porque me causa nuevamente aquí. Vamos a ver, vamos a pasarnos por acá porque tengo una pequeña duda. 1B8 guión bajo
estoy escribiendo este que está acá arriba, guión bajo, ss, guión bajo, conector, ¿no? ¿Dónde va? Me acomodo, ya hemos hecho esto, pasamos por acá, llegamos a aquí, no me marca, como ya no me marca, entonces nuevamente borro, me voy a pasar esa línea PP 1, B8, bajo 2, bajo S2. Ahí está acomodado. Otra vez clic. Aquí quiero darle clic, ¿no? Porque lo pasamos abajo. Vamos a ver. Clic. Aquí no tengo nada que hacer porque ese es y el guión con. No tengo nada que hacer acá. Mi línea es esta que está acá. Acá tampoco tengo nada que hacer porque es guión con. Continúo. Aquí. Estoy en el mismo sitio. Aquí sí. Esta línea 1.8 del Touch está llegando de nuestro amigo Book. Y si estamos nuestro amigo Book, está viniendo del SW Book de nuestro amigo PEMIC, porque son líneas Book y LDO, ¿no? Book. Nuestro amigo PEMIC está aquí. Acá están las bobinas, y nuestro, despacio. Y nuestro amigo PEMIC, acá están las bobinas, todas las bobinas están acá, U2700. Nuestro amigo, vamos a ver si nos dice, ¡ay, no te vayas! No dice nada. PEMIC, 2000, US 2700. Y el U 2700 es el PMIC. Aparte que dice PMIC, que es el PMUC, acá están las bobinas, al lado derecho, es 2700, doble clic. Entonces, esta línea de 1.8 viene, la alimentación viene del PMIC y la comunicación viene del CPU por la línea que está abajo. Este es el PMIC, ¿no? Entonces, entiendo yo que nuestro amigo conector que está acá se alimenta del PMIC y viene una comunicación por la línea de touch del CPU, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde es que está acá? Regresamos por aquí. Este es el conector. Nuevamente clic acá. Regresamos y acá está. Del touch hemos hecho dos líneas, dos paseos. De 1.8 que tiene el PMI y a la vez también está ingresando por acá la línea del CPI, que es la comunicación del CPU con el tema del táctil al conector, ¿no? En la línea de comunicación. Hemos hecho una línea de alimentación y una de comunicación. ¿Ok? Y vamos a desconectar acá. ¿Por qué hicimos ese doble? Porque hemos hecho, nos pasamos con el tema nos pasamos con la línea de la resistencia, cuando pasamos a otro lado, ¿no? La otra alimentación, Touch PP15. Acá, bueno, mira, yo pongo mi mouse acá, no me sale azul. Pongo acá, si me sale azul. Entonces estoy entendiendo que sí se va a copiar. Mira, vamos a hacer seguimiento a esa línea, la segunda línea, ¿no? Sí, sí se copió. Entonces quiere decir que cuando yo pongo el mouse acá y no sale nada, no me marca, tengo que escribirlo. Y si yo pongo acá, me sale azul, significa que si le hago clic, listo. Y cuando le hago clic, ya se quedó marcado. ¿A dónde voy? A la página 49. Clic. Listo. ¿A dónde? Nuevamente lo mismo. ¿Ves? Se marca solito. Sueltas a este condensador. La misma faena, ¿no? 658, acá está el condensador, lo mides, si está en corte en fuga, nuevamente regresas, ese que no hace que le llegue el voltaje de 5.1. Igual, pasas al filtro, aquí está el filtro, acá está el filtro, está acostadito, nuevamente filtro 5825, acá está el filtro. Si no suena, entonces la bobina está rota. Si suena, la bobina está bien, pero no llega a 5.1. Doblas acostado, aquí. La misma línea, sí, touch VDD, pero dice con que va al conector, pero en este caso vamos a ir. ¿De dónde viene ese 5.1? Doble clic, ajá, regreso acá, me gusta regresar acá al esquemático. Doble clic esquemático. Ahí me quedo, ¿no? Copio solito, ¿no? Ahí hago seguimiento. ¿De dónde? Aquí no tengo nada que hacer porque dice con. Ahí regresé en el mismo sitio. Ahora sí voy a partir. Aquí tampoco. Guión conector. No tengo nada que hacer ahí. Aquí sí. ¿A dónde? Aquí no hay nodos, ¿ah? Sigo. Acá hay nodos, no sigo. Caramba, sigo. Nodo, no sigo. Nodo, no sigo. Aquí no hay nodo, sigo. Aquí no hay nodo, sigo. Aquí recién hay un nodo.
Entonces yo mido este condensador C5101, que es este que está acá. Y este está en corto en fuga, este que está acá acostadito, que está acá malogrado. Si está malogrado, entonces no va a dejar salir el voltaje de 5.1 de quién? De nuestro amigo LDO. ¿Y quién es nuestro amigo LDO? Nuestro amigo PEMI. ¿Quién es? U2700. U2700 es nuestro amigo LDO. Ah, ya, ya. Entonces ese es el culpable. Este condensó porque no está saliendo voltaje en nuestro PEMI. Muy bien. Voy acá al mi LDO. Recuerda despacio, amplía un poquito más. Reduce, coge la parte blanca. Ah, no. Es 5500. ¿Quién es este que está acá? ¿Quién es ese? Dice arriba al lado. El Chestnut. Ajá. Entonces, el Chestnut Display, que es el PMIC de la pantalla, el que da pantalla, así como hay un PMIC de cámara, el Chestnut de la pantalla es que da el voltaje de 5.1. Qué interesante. Yo pensaba que era el PMIC. No, ya me descubrí que es el Chestnut. ¿Saco el Chestnut? No, señor. Recuerde que el Chestnut PMIC o cualquier circuito no son baterías de 5.1 voltios porque necesito. Es un circuito que también recibe alimentación. ¿Y de quién? Recuerda que las alimentaciones son por la parte de arriba o por la parte izquierda. Vayamos a la parte de la izquierda. VI, voltaje en ingreso. ¿No? Voltaje. ¿A quién? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A el nodo, a este condensador. Este condensador que está el primerito que está alimentando mi amigo voltaje en ingreso es el responsable. Dale clic. Este amiguito, si este amiguito no tiene voltaje de cuánto, o está en corto, o está en fuga, no va a alimentar, regreso acá nuevamente clic, a mi circuito Chestnut. ¿Y cuánto voltaje tiene que tener este? A ver, una bobina, VDDMA. VDDMA es la línea principal. ¿De cuánto? 3.7. Significa que apenas yo conecto la batería a mi placa, este voltaje está presente en la bobina y está presente el voltaje 3.7 en este condensador y el voltaje BI se encuentra disparado, esperando, esperando por ahí. Entonces, cuando yo agarro mi iPhone, funciona el táctil. Cuando funciona el táctil, cuando funciona el táctil, el 5.1 de Cheno está trabajando. Aparte del PMIC que alimenta, también el PMIC alimenta 1.8 y el Chestnut alimenta el 5.1. Son dos circuitos diferentes. ¿Sí? Pero para que ese funcione, el circuito no solamente voltaje. ¿Por qué? Porque bien claramente el PMI me está diciendo que el Chestnut trabaja primero voltaje ingreso. Sí, el voltaje está presente. Pero para que trabaje realmente, necesita que tener un reset. Esta línea reset que está acá, como paso número 2, ¿qué hace? Que antes que trabaje el circuito Chestnut, tienes que hacer un seguimiento de esa línea. Esta línea Chestnut que está aquí, esta que está acá, viene por aquí, viene por acá, perdón, viene por acá, de 1.8 voltios. Esta línea que está acá hace el seguimiento. ¿Qué es la línea RC? Es la línea encargada de limpiar el circuito electrónico de los códigos binarios. Recuerda que los circuitos se comunican con el CPU, con la memoria, sobre todo con el CPU, con código binario 001101010010. Cada vez que se utiliza el táctil, cada vez que se utiliza el táctil, está dejando suciedad. Para utilizarlo, hay que limpiarlo. Ahí está sucio. Lo utilizo, hay que limpiarlo. ¿Ok? Entonces, simplemente tengo que tener esa línea limpia. ¿Qué va acá limpio mi C? No es que ya limpio mi C, listo. ¿Qué hace? Hay comunicación. Yo le digo la línea C2C de reloj y datos que están aquí. Estas líneas son esposos. Trabajan juntos. Los esposos siempre están unidos para siempre, ¿no? Reloj y datos. Reloj significa que en qué momento, en esa línea, si hay un componente que viene del CPU, no sé, que hay una línea, o sea, una resistencia, no sé quién habrá en el camino. Casi siempre hay resistencias. Significa que el reloj en qué milésimas de segundos se va a trabajar. Y esa información se la manda por los datos binarios, va y viene, por aquí, a través de esa resistencia. De 100, ¿qué es 100? 100 kiloohmios, 100 megaohmios, no sé qué será 100, pero es 100. Pero dice que tiene 5% de tolerancia. Y pasa por un
Bidireccional. Bidireccional. Va y viene. Va al CPU y regresa al CPU. Quizás por el camino encontremos una resistencia, no sé. Después que hace ese tipo de comunicación, viene el otro punto, que es el encendido, el enable, Liquid Crystal Móvil, el enable. De la pantalla viene el chestnut al Power Enable. Esta línea hace seguimiento a la página 48 y la 24 que está ingresando para que encienda el IC. Enciende el IC para que se ponga a trabajar. Una vez que trabaje, ya tiene ese voltaje presente. Ya tienes la limpieza RS, ya tienes el reloj que milésima segundo va a trabajar. Esos datos se los llegó CPU regresó. Recién el CPU dice, ya hermano, enciéndelo, enciende el circuito para que a través del switcheo, ese W switcheo, a través de esta bobina, trabaja en campo magnético, eleva el voltaje de 3.7 que viene de la línea VBAK y pasa por este condensador que es de acoplo. Entra por aquí, da la vuelta y sale en nuestras primeras líneas. ¿Se eleva a cuánto? A 6 voltios, acá hay uno. ¿Con cuánto más? ¿Otros de cuánto? De 5.7. Acá está bien claramente. 5.7 y el otro de 5.1. ¿De dónde necesitamos nosotros? El 5.1. De ahí venimos, ¿no? Necesitamos 5.1. Entonces, si yo no tengo el 5.1 es porque no ha recorrido todo esto. Y mi salida, que tengo LDO de 3, no esté condensador. Si está en corte en fuga, por más que funcione esto, si este está en corte en fuga, no va a salir quién. Según el nodo, se comunica con quién. Con esta línea de 5.1. ¿Ok? Entonces tiene que haber un funcionamiento de nuestro amigo Chestnut para que pueda trabajar nuestro circuito, ¿no? Hay un funcionamiento y hay una salida. Por eso bien claramente yo le pongo así. Vamos por acá, un poquito más amplito. Por eso yo lo pongo así. Yo lo pongo así. De la mitad hacia la derecha, yo le llamo, tiene que haber un funcionamiento de algunas líneas. Funcionamiento. ¿Ok? Funcionamiento. Funcionamiento. Parezco italiano. Y de la mitad, y de la mitad hacia la derecha, tiene que tener sus salidas. Tiene que tener salidas. 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 ¿Listo? Entonces, si no tengo salidas, no tengo funcionamiento. Uno. Dos. Si no tengo salidas y si tengo funcionamiento, ahí recién, señores, amigos, podemos sacar el circuito integrado. Ya lo podemos retirar. Ya lo podemos sacar. Ya lo podemos sacar circuito integrado. ¿Ok? Entonces recibo que si no tengo salidas, no tengo funcionamiento. Una de las líneas no funciona, por eso no tengo salidas. Dos, profesor, no tengo salidas, pero sí tengo funcionamiento. Sí funcionan algunas de estas líneas que son necesarias y esenciales. O sea, significa que si está funcionando, en primer lugar, está funcionando, tengo voltaje en ingreso. Segundo lugar, he hecho un reset, ya limpiaron mi código binarios. Esa información en qué milésima segunda va a trabajar con el reloj. Esa información pasa por los datos que va a bidireccional con el CPU y después encendemos el IC con encendido, con el label. Una vez que hace el último switcheo, abro mi voltaje, abro el campo magnético, mi voltaje, no por aquí, el campo magnético le lee voltaje, pasa por el condensador del acoplo y veo acá y va alimentando con 6.0, acá hay uno de 6.0, viene por aquí, voltaje negativo, ahí viene uno de 5.1, 6.1, bueno, y el que yo necesitaba, ¿cuál era? El de acá, el de 5.10, acá está. Este que está acá, de 5.1, ese que necesitaba, 5.1 voltios. Entonces yo no le puedo sacar a nuestro amigo Chestnut, siempre primero que tengo que buscar como determinación que esté, que esté, que busque que mi voltaje de ingreso. ¿Y quién es este amigo responsable? Este que está acá. Este condensador es vital, que es el primero que alimenta. Si este alimenta, entonces ya tengo ya
recordemos que el 70% funcionando en mi circuito. Repito. ¿Por qué? Porque es la alimentación, pues el voltaje. ¿Por qué? Porque claramente que es la línea VDD main. Si la línea VDD main es de la batería. Apenas conecto la placa, está alimentándose mi condensador y en el pack de uno, es que está acá, aquí está el voltaje. Ahí está esperándome. Aquí está aquí los 3.7 voltios. Aquí está acá los 3.7 voltios. 3.7 voltios. Están ahí esperando. ¿Qué están ahí? Esperando, hasta que se dé el tema del nuestro primer voltaje antes del día del PMI. ¿De dónde tiene que haber alimentación? ¿Saca PMI? No, mi alimentación del PMI. Y en ese caso, no hemos visto el PMI, ahorita vamos al PMI. No, pero en este caso, el 5.1 ¿de viene? De nuestro amigo Chestnut. Viene de un circuito diferente, ¿no? Es así lo determinó iPhone, ¿no? En Android, obviamente, siempre viene del PMI. A veces viene de un LO, a veces viene del IGPMI, a veces del subPMI. No sé, eso lo determina el seguimiento de líneas. Por eso es muy importante hacer seguimiento de líneas, es sumamente importante hacer seguimiento de líneas. ¿Listo? Vamos a tomar una fotografía y te lo envío a tu WhatsApp, porque todas las imágenes las mando al WhatsApp para que tanto tú como el alumno puedan tener esos datos, ¿no? Son importantes. Cerramos aquí. Perfecto. Oiga, profe, me mandó las dos clases de esta semana, pero las clases de la primera semana no me han mandado ninguna. No te mandó ninguna. ¿Qué tema No, fue? pues estuvo buena la clase. Ahí fue donde empecé a comprender muchas cosas. Y no digo que esta no, ¿verdad? Pero la primera semana no me mandó ninguna clase. ¿Pero qué tema fue? Pues fueron variados.